Cuando se trata de las guerras, a lo largo de la historia, los líderes siempre han estado buscando algo extra para obtener la victoria. Una de esas cosas son las drogas. A continuación te mostraré de qué forma las utilizan y las han utilizado. Los pilotos kamikaze usaron metanfetamina. Esta droga fue sintetizada por primera vez en 1893 por un respetable científico japonés cuando aisló la efedrina, el estimulante de la planta Ephedra sinica. En 1919 sintetizó la forma cristalina de la efedrina, convirtiéndose en la primera metanfetamina cristalina del mundo. Las anfetaminas no llegarían a ser populares hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas militares de ambos lados de la guerra las usaron. La forma japonesa de anfetamina se llamaba filopón, y el gobierno la almacenaba y se la daba a sus soldados cuando se cansaban y tenían hambre. También encontraron que era útil con su unidad especial, los pilotos kamikaze. La unidad tenía aviones especiales. Uno de ellos era el Yokosuka MX-Y7, que contaba con misiles muy manejables donde los pilotos eran sellados en la cabina y estaban atados a una bomba y luego volaban a la batalla estrellándose contra sus enemigos. Obviamente, no todos los pilotos kamikaze estaban dispuestos a matarse volando en una pared de acero, especialmente porque estaban sellados en la pequeña cabina durante varias horas antes de llegar al objetivo. Eso es mucho tiempo para pensar y reconsiderar su compromiso con la misión. Así que se les dio altas dosis de filopón para mantenerse alertas y agresivos hasta llegar a su objetivo. Los nazis usaron mucha anfetamina. Al planear las invasiones de la Segunda Guerra Mundial, basándose en sus experiencias en la guerra anterior, los generales alemanes sabían que un gran problema era la fatiga después de los primeros días de batalla, por lo que le dieron a sus soldados Pervitin, que es una forma de anfetamina. Cuando los nazis invadieron Francia, Bélgica y los Países Bajos en la primavera de 1940, llevaron con ellos 35 millones de pastillas de Pervitin. Mientras que pudo haber sido una buena idea para comenzar con el problema, era que los soldados se tardarían más en recuperarse. Así como una estrategia a largo plazo, los soldados con un alto contenido de anfetamina no eran exactamente el mejor plan para la dominación del mundo. Tal vez eligieron esta ruta porque su líder era supuestamente un drogadicto. Según Norman Ohler, autor de Blitzed, Drogas en Alemania nazi, Hitler estaba constantemente con un médico llamado Theodor Morell, quien le proporcionó opiáceos, esteroides y otras drogas. En 1944, Morell estaba dando a Hitler gotas muy potentes de cocaína, lo que explica el comportamiento errático de Hitler al final de la guerra. Al parecer, Hitler se suicidó mientras estaba atravesando la retirada. Los estadounidenses usaron anfetaminas durante Vietnam. Al igual que las otras fuerzas armadas, los estadounidenses usaron anfetaminas durante la Segunda Guerra Mundial. Le dieron benzedrina a los soldados que estaban haciendo misiones de reconocimiento de largo alcance y ataques. Después de la guerra, no se hicieron muchas investigaciones sobre las anfetaminas, pero eso no impidió su uso en Vietnam. Según un informe de 1971 del Comité Selecto de la Cámara sobre Delitos, entre 1966 y 1969, las fuerzas estadounidenses habían utilizado 225 millones de pastillas estimulantes. La mayoría de ellos fueron dexedrina, que es un derivado de la anfetamina, que es casi el doble de fuerte que benzedrina. Un soldado dijo que las píldoras de anfetamina estaban siendo distribuidas como si fueran caramelos. Los fármacos se usaron para asegurar que las tropas no recibieran fatiga durante el combate y para que se mantuvieran alerta e invulnerables. Finalmente, también los hizo agresivos. Un soldado dijo que después de que el efecto se desgastara, se sentiría tan frustrado que sentía ganas de dispararle a los niños en la calle. También debe señalarse que la guerra de Vietnam fue notoria porque las fuerzas estadounidenses fueron acusadas de cometer muchas atrocidades contra civiles vietnamitas. Si bien es difícil decir si la metanfetamina jugó un papel en estas atrocidades, y ciertamente no estamos sugiriendo que sea una excusa para sus acciones, pero las anfetaminas son conocidas por hacer que la gente actúe violentamente. Las anfetaminas se están utilizando en la guerra de Siria. La guerra civil de Siria comenzó en marzo de 2011.
y desde su inicio más de 400.000 personas han muerto, mientras que otros 11 millones han sido desplazadas. Durante la guerra civil, ISIS fue capaz de moverse en el país destrozado por la guerra y ganar algún territorio. En parte, una razón por la que fueron capaces de ganar el territorio es porque sus soldados están tomando captagón, que es una droga que normalmente solo se utiliza en el Oriente Medio. Hay dos componentes de droga, y como el cuerpo lo rompe, activa los medicamentos. El primer componente es la teofilina, que es similar a la cafeína. También ayuda a abrir las vías respiratorias del usuario, y a veces la teofilina se usa para tratar el asma. El segundo componente del fármaco es la anfetamina, que acelera todo el cuerpo y hace a los soldados más alertas. También necesitan menos alimentos y menos sueño mientras están usando anfetaminas. El futuro de las drogas en la guerra. En la actualidad, el ejército estadounidense gasta cientos de millones de dólares tratando de crear supersoldados, y parte de ese gasto se destina a mejoras químicas. Una droga llamada modafinil, que es usualmente llamada por los militares droga de la maravilla, es un fármaco que fue desarrollado en Francia y en 1998 fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Modafinil es vendido bajo el nombre de Provigil y es un psicoestimulante que mejora el desvelo. También mejora la memoria y el estado de ánimo. Supuestamente, los soldados pueden usarlo para permanecer despiertos durante 48 horas. A diferencia de otros estimulantes como la cocaína y las anfetaminas, no hace que el usuario tenga malestares después del efecto. Otro problema que enfrentan los soldados es el trastorno de estrés postraumático, y el ejército está trabajando en un fármaco para tratarlo. Un psiquiatra de la Escuela de Medicina de Harvard cree que un bloqueador beta llamado propanolol, que normalmente se utiliza para tratar la presión arterial alta, puede utilizarse para borrar o al menos debilitar el impacto de horribles recuerdos.